buen tiempo, la verdad, y damos gracias a Dios por eso. Para los que no me conocen, mi nombre es Anderson Caviedes, yo soy pastor de la Iglesia Bautista Reformada del Salvador en Ibagué, una iglesia que lleva más o menos unos 13 años sirviendo al Señor allí en esta ciudad. Y bueno, unos saludos muy calurosos de parte de los hermanos allí, muy contentos ellos también de que podamos compartir esta comunión entre hermanos y bueno, anhelando, hermanos, también que el pastor Carlos pueda en alguna ocasión volvernos a acompañar también allí. En esta mañana, hermanos, quisiera que fuéramos al libro de Eclesiastés y le ruego por favor que vayamos allí al capítulo 9. Vamos a leer los primeros 6 versos de Eclesiastés 9. Dice así, hermanos, la todopoderosa, infalible e inerrante palabra del Señor. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno hacia el que peca, al que jura, como al que teme juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de eso se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Amén y amén. Padre, gracias. Nos presentamos, Señor, delante de ti, delante, Señor, de tu presencia para suplicarte que hoy, oh Dios, hables al corazón de tu pueblo, Señor. Nosotros estamos aquí, Señor, como quienes necesitan oír tu verdad, oh Dios. Necesitamos cada semana y cada día, Señor, instruirnos en tu palabra. Nuestro corazón, Señor, es engañoso. Nuestro corazón, oh Dios, cree cosas distintas a tu palabra, oh Dios. Tiene convicciones y pensamientos, Señor, que muchas veces necesitan ser vueltos a ser traídos, oh Dios, a tu palabra. Y te ruego que en esta mañana, Señor, tú quieras bendecir esta porción de la Escritura y nos hagas pensar, Señor, de una forma correcta y bíblica. Y no solo pensar, Señor, ayúdanos a vivir estas verdades y a ponerlas por obra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el libro de Eclesiastés, no sé si alguna vez lo han estudiado aquí como iglesia, pero este libro, hermanos, es un libro supremamente impactante por las realidades que este libro presenta en sus páginas. Salomón, como ustedes de pronto ya lo saben, el rey de Israel, uno de los reyes más conocidos en la historia después de su padre David, y un hombre que a diferencia de su padre pudo edificar el templo, pudo amasar gran fortuna y gran riqueza, y casi que como él dice al final de este libro, pudo darle rienda suelta a los deseos y a todo lo que él quiso de su corazón. Este hombre nos da unas grandes lecciones que yo creo que todo cristiano necesita entender y todo cristiano necesita comprender para poder vivir en este mundo caído. Hermanos, el mundo no es como nosotros en nuestra mente creemos que es. Tenemos cosas, ideas y pensamientos que adquirimos de diferentes fuentes, de diferentes lugares, y nuestra mente y nuestro corazón se van armando de todos estos pensamientos. Algunos de ellos bíblicos, pero otros bien alejados de las Escrituras. Y antes de entrar, hermanos, a nuestro texto, yo quiero que leamos un poco el contexto en el capítulo 8, en los últimos versículos. Y creo que es necesario leerlo para poder comprender bien qué es lo que Salomón está diciendo aquí. Miren lo que dice el verso 16 del capítulo 8, justo el capítulo anterior. Yo pues, dice Salomón, dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra. Porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, y escuchen muy bien porque esto es importante, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Y lo primero que nosotros notamos aquí, hermanos, en el contexto de lo que está diciendo Salomón,
es que él reconoce, y miren ustedes algo interesante. Salomón es el hombre más sabio, hermanos, después del Señor Jesucristo, que ha existido sobre la tierra. Recuerden ustedes aquel episodio donde justo al inicio de su reinado, él no pide riquezas, él no pide poder, él pide sabiduría. Y este hombre, en medio de su sabiduría, reconoce algo, hermanos, que para nosotros es necesario reconocer, y es que nosotros no podemos por nuestro propio entendimiento comprender el sentido de la vida, hermanos. No importa cuánta sabiduría un hombre pueda tener, no importa cuánto un hombre se dedique, como dice Salomón, dediqué mi corazón entero, dediqué todas las capacidades de mi alma a poder comprender el sentido de la vida. Y Salomón dice, y llega a una conclusión, y él dice, no entiendo cómo funciona la vida. No sé, no entiendo, no puedo comprender. No sé realmente, porque en la vida pasan cosas totalmente, a veces contradictorias, como lo vamos a ver ya en el texto más adelante. Vemos a justos que viven como impíos. Es decir, son castigados, entre comillas, y viven como si fueran hombres malos. Y vemos a hombres malos que pasan por la vida haciendo toda clase de fechorías y nunca recibiendo sobre ellos la justicia. Salomón nos muestra en este libro de una forma muy interesante cómo Dios ha permitido todas estas cosas solo con una razón, mis queridos hermanos, y especialmente mis queridos amigos que están aquí en esta mañana. Y es que Dios permite todas estas cosas injustas y todas estas cosas sin sentido por una sola razón. Y es para que el hombre no ponga su esperanza en las cosas de este mundo. Es para que el hombre se decepcione totalmente de este mundo y él pueda poner sus ojos en un mundo que está más allá de la muerte y en la eternidad. Como acabamos de cantar en este precioso himno, ¿no? Este cántico, hay una ciudad de Dios, hermanos, que si somos realmente de Cristo, esta ciudad nos espera. Queridos amigos que están aquí también sin Cristo, Dios ha permitido de nuevo que la vida no sea como usted quiere, que la vida sea frustrante muchas veces y que la vida no sea lo que usted se imagina y lo que usted planea con una sola razón, para que usted vea que este mundo no es todo lo que hay, para que usted pueda ver realmente que hay algo mucho más allá de lo que usted puede ver, de lo que usted puede palpar y de lo que usted puede experimentar. Hay algo mucho, mucho, mucho más allá. Y Salomón va a entrar con esto en el capítulo 9. Hermanos, la vida humana es totalmente compleja, tan compleja que sé que en ocasiones nos deja totalmente perplejos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, no se han sentido abrumados por las incoherencias de la vida y las incertidumbres de la vida? Y hay algo muy interesante, mis hermanos, y voy a decirlo de esta forma un poco paradójica. La única certidumbre que hay en la vida humana es que hay incertidumbres. ¿Sí? Hay incertidumbres. ¿Quién de ustedes sabe cuándo va a morir? ¿Quién de ustedes sabe, mis hermanos, cuándo será la próxima situación difícil o tragedia que usted tendrá que afrontar? ¿Cuándo será la próxima vez que usted tendrá que llorar y sufrir por algo que le produce mucha tristeza en su corazón? Yo creo que ninguno de nosotros sabe eso. La complejidad de la vida humana, hermanos, es algo muy, muy difícil de poder entender. De hecho, la providencia de Dios es supremamente misteriosa. Nosotros no podemos comprender lo que nos espera mañana. Y Salomón, filosofando, llega a esa conclusión que es muy interesante. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres. Y por eso este sermón yo lo he titulado así: Certezas para un mundo lleno de incertidumbres. Hermanos, no sabemos qué pasará mañana. ¿Sabes tú si mañana a esta hora estarás vivo? ¿Sabes tú con exactitud, y puedes saberlo, dónde vas a estar a esta hora mañana? Tú puedes decir, bueno, voy a estar probablemente en mi casa el lunes festivo, voy a descansar, voy a estar dándome de pronto una vuelta con mi familia, pero ¿cómo puedes saber eso? No sabemos, puedes estar en el hospital mañana. O puede que mañana, mi hermano, tu familia o alguien reciba la trágica noticia que falleciste. No lo sabemos, no tenemos ni idea. No sabemos el mañana, es imposible saberlo. Vivimos prácticamente una vida y un mundo lleno de incertidumbres. No tenemos nada seguro más que la muerte, mis hermanos, y el día en que estaremos presentes delante de la presencia del Señor desde la perspectiva meramente humana. Hay que ser sinceros, hermanos, no sabemos nada del mañana. No lo sabemos. ¿Quién puede asegurar, hermano, lo que va a ocurrir? Ahora, la incertidumbre es algo supremamente difícil de soportar. Nosotros quisiéramos saber, hermanos, de dónde va a venir la provisión, si usted está pasando por una circunstancia difícil. O usted quisiera saber, hermano,
¿Cómo será el futuro de mis hijos? Usted dice, bueno, yo estoy tratando de esforzarme para que el futuro de mis hijos sea el mejor, pero no hay nada que lo pueda asegurar. No sabemos, hermano, de qué enfermedad vamos a sufrir en el mañana. Podemos ser jóvenes y jóvenes que están aquí, ustedes pueden decir, yo estoy en la flor de mi juventud y a nada le tengo miedo, yo puedo enfrentarme a lo que sea. Al fin y al cabo soy joven, tengo fuerza, tengo vitalidad, no tengo ninguna enfermedad. Bueno, eres joven. Y Salomón va a decir, de hecho, más adelante, capítulos más adelante, una famosísima frase de este libro: acuérdate, joven, ¿cierto?, del Señor en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Salomón va a mostrarle más adelante, y bueno, eso sería materia para otro sermón. Pero querido joven, tú tampoco sabes lo que será el mañana. Querido padre, tú no sabes lo que va a ser el mañana. Querido cónyuge, tú no sabes lo que va a ocurrir mañana. Ahora, la pregunta con la que quiero empezar a desarrollar el texto es esto. Pastor, si la vida es así, y si Salomón nos muestra que la vida está llena de incertidumbres, entonces ¿cómo podemos vivir en un mundo así? Sería difícil, sería una locura. Si yo no sé lo que me espera mañana, si no sé lo que me espera la próxima semana, si no sé dónde estaré dentro de un año, entonces ¿cómo voy a poder vivir en este mundo? Sería una total y completa locura, es absurdo. Por eso algunos piensan que Eclesiastés es un libro supremamente sombrío, duro, difícil, porque nos plantean, vuelvo y repito, esas realidades de las que nadie quiere entender y nadie quiere pensar. Pero hermanos, Dios es tan bueno que este texto nos va a mostrar tres certezas que debemos considerar para poder vivir en un mundo sabio, en un mundo lleno de incertidumbres, pero de una manera sabia. Tres verdades, y la primera verdad la vamos a ver de los versículos 1 y 2, y es la certeza de la omnisciencia de Dios, ahí en los versículos 1 y 2. En segundo lugar, mis hermanos, vamos a estar viendo la certeza de la muerte y el pecado humano en los versículos 3. Vamos a ver ahí la segunda certeza. Y en tercer lugar, vamos a ver la certeza del hoy en el versículo 4 al 6. Estas son esas tres certezas que vamos a estar viendo y que yo espero, mis hermanos, que ustedes en esta mañana se aferren y cuando tengan esa ansiedad, cuando ustedes no sepan del mañana, cuando eso venga y los ataque, ustedes vayan a este texto, hermanos. Lo mediten, lo lean y de paso les recomiendo, estudien, lean personalmente Eclesiastés. Es un libro que les va a ayudar muchísimo, hermanos, a vivir en este mundo. Vamos a ver en primer lugar la certeza de la omnisciencia de Dios, versículos 1 y 2. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas. Ya saben ustedes qué cosas, ¿no? A declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme juramento. Ahora, frente a la incertidumbre, mis hermanos, Salomón declara verdades dignas de ser consideradas y él mismo reconoce, como ya lo dijimos, que él ha dedicado, ha dado su corazón entero a meditar estas verdades. Y como ya vimos, él termina el capítulo 8 en una incertidumbre muy grande. Pero en medio de todo eso, en medio de todo ese panorama tan sombrío y tan oscuro, Salomón nos muestra una luz en medio de la incertidumbre. Y esa certeza es la certeza de la omnisciencia de Dios. Y miren ustedes cómo Salomón plantea que todos los hombres sin distinción, y él hace aquí una separación de la clase de hombres que existen en el mundo. Salomón nos dice que hay justos y sabios, y todos aquellos como Salomón, ¿cierto? Y todos otros también, necios por implicación, están en la mano de Dios. Y Salomón nos dice que Dios conoce cada uno de sus pensamientos. Dios conoce cada una de las cosas más íntimas. Mire que Salomón dice ahí en el verso que él conoce sus obras y están en la mano de Dios. Hay un gran consuelo para nosotros, hermanos, en un mundo lleno de incertidumbres. Y es que Dios, aunque no sabemos lo que Él va a hacer, aunque su providencia es misteriosa y es secreta, no podemos saber cuál es el siguiente paso que Él va a dar, no podemos comprender su actuar, por muy sabios que llegásemos a ser en esta vida. Y hay una cosa que podemos saber, y es que Dios nos conoce a nosotros y conoce nuestras obras. Qué gran consuelo, mis hermanos. La mejor forma de hacerle frente a la incertidumbre de la providencia de Dios es la omnisciencia. Y yo sé que en teología propia a veces los atributos de Dios se ven como eso, como virtudes, atributos, y muchas veces como desconectados de la vida diaria.
Decimos, bueno, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es justo, Dios es sabio, pero ¿cómo se relaciona eso con mi vida diaria? A veces hay una desconexión. Pero aquí Salomón nos muestra que el gran consuelo y ánimo de esta verdad para el creyente consiste en esto. A pesar de que no sabemos el mañana, podemos saber que hay un Dios que conoce nuestras obras y conoce nuestro corazón y que no le somos indiferentes. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe nuestras vidas. Dios sabe nuestras necesidades. Dios conoce nuestras preocupaciones. Y sobre todo, mis hermanos, en un mundo lleno de incertidumbres, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Él lo sabe mejor que nosotros. Vivimos en un mundo enigmático, donde solo tenemos el hoy, solo tenemos el ahora. El pasado ya no está, hermanos, y el futuro hacia adelante es incierto. Así que qué maravillosa verdad es que Dios está al control de nuestras vidas y sobre todo, hermano, este hecho, que Dios nos conoce. Dios sabe quién somos nosotros. No podemos comprender lo que Él hace. No podemos controlar a este Dios que, en palabras de Matthew Barrett, es indomable. Es un Dios que no podemos domar. Es más, somos incapaces de controlar alguna cosa. Tenemos un falso sentido de control, ¿no? Tengo todas las cosas bajo control. Miramos nuestras vidas y decimos, bueno, las finanzas están bajo control, la salud está bajo control, la familia está bajo control, los hijos están bajo control. Pero hermano, no, realmente no es así. Nosotros no tenemos ningún control en cierto sentido. Es Dios, hermanos, quien controla todas estas cosas. No le podemos hallar sentido a muchas cosas que Dios hace, como dice Salomón. Pero hermanos, podemos saber una sola cosa. Y es lo que Jesús también repite en Juan capítulo 10, versículo 27. Y escuchen esta gran verdad, hermanos. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Noten ustedes, hermanos, esa preciosa verdad del pastor de nuestras almas, aquel que nos guía, aquel que nos corrige, aquel que nos sostiene, aquel que nos cuida, pero sobre todo, aquel que nos conoce, hermanos. Si somos de Cristo, si hemos creído en Él, si somos creyentes genuinos, tenemos esta certeza, hermanos, estamos en las manos de aquel que controla todo el universo. Estamos en las benditas manos y estamos frente a los ojos y el amor de Dios está sobre aquellos por quienes Cristo murió y Él les pastorea, Él les sostiene, Él las ayuda. Como Jesús dice aquí, ellas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Qué gloriosa promesa es esta para nosotros, hermanos, en medio de un mundo lleno de incertidumbres. Saber que Dios nos conoce, saber que Dios nos ama y saber que estamos en sus manos. Hay un precioso himno, ¿cierto? No sé si alguna vez lo han escuchado, dice, porque Él vive. Y Él dice una estrofa en este himno, yo sé que Él vive y porque Él vive triunfaré mañana. Porque yo sé que el futuro es suyo, no es mío. El futuro le pertenece a Él. Podemos, hermanos, tener confianza en medio de la incertidumbre. Y es que el futuro está en las manos de aquel que sangraron y fueron traspasadas, hermanos, por nuestros pecados. En las manos de este tierno y amoroso Salvador está nuestro futuro. Podemos decir confiados, Señor, no sé qué tienes preparado para mí mañana, pero sé que me conoces y todo lo que permitirás será para mi bien y estoy en tus manos. Así que en primera medida, hermanos, los hombres van por este mundo con la incertidumbre de si van a pasar tiempos buenos o tiempos malos. Y noten ustedes algo aquí que Salomón dice. Luego en la parte en la que como sigue el verso dice, sea amor o sea odio, no lo saben. Y aquí es un poco confusa la interpretación. Pero algunos plantean que los hombres van por la vida pasando muchas cosas sin saber si Dios los ama o Dios los odia. Y odio no en el sentido pecaminoso, ya ustedes lo saben, la ira de Dios sobre los hombres por su pecado. Ellos no lo saben. Ellos van por la vida pensando, por ejemplo, y los hombres impíos van por la vida pensando que Dios los ama, porque les va bien en sus negocios, porque sus planes se realizan a pesar de que ellos son hombres que no temen a Dios. Como dice el salmista en el Salmo 73, que él tuvo envidia de los malos porque ellos comen y se engordan y casi que la gordura se les sale por los ojos, dice ahí Asaf. Y pareciera que ellos todo lo que quieren y todo lo que su corazón desea ocurre, pasa. Y parece que no hay nadie que los pueda frenar. Parece que no hubiese un Dios que los frenara en su maldad. Los hombres andan por la vida así, hermano. No saben si Dios los ama o Dios los odia. Ellos creen que Dios los ama.
Pero realmente si ellos no están en Cristo, hermanos, la ira de Dios está sobre ellos. Pero Salomón dice que esa es la realidad de los hombres. Si es amor, si es odio, no lo saben, hermano, no tienen ni idea. Pero mire lo que dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hermanos. La Biblia usa un lenguaje de estar en las manos de Dios. Miren ustedes y piensen en esto. En el mundo, los hombres están en las manos de Dios, pero en dos situaciones distintas. Unos están en las tiernas manos del Salvador, siendo conocidos por Él, como lo acabamos de leer en Juan capítulo 10. Pero en cambio hay otros hombres, y aunque aquí obviamente está hablando de los que apostatan, pero en cierto sentido se aplica también a los hombres. Los hombres están también en las manos del Dios vivo, y horrenda cosa es caer en sus manos. Entonces noten ustedes cómo los hombres están en las manos de Dios en dos formas distintas. Queridos amigos que están aquí, ¿en cuál de las dos circunstancias está usted? Porque si usted no está en Cristo, usted está, y el destino que le esperará es estar en las manos de Dios, pero no como aquel que es un tierno pastor que cuida a sus ovejas y las ama, y que da la vida por ellas, y que les da vida eterna, sino más bien aquellas manos que son, que el autor de Hebreos expresa que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Y eso es lo que Salomón nos va a decir ahora. Y vuelvo y repito, que sea amor o sea odio, los hombres no lo saben. Ahora, Salomón continúa en el texto diciendo lo siguiente: todo está delante de ellos, todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno hacia el que peca, al que jura como al que teme el juramento. Y Salomón nos muestra algo aún más desconcertante aquí. Y yo creo que este pasaje, esta porción nada más, sería un argumento suficientemente fuerte para acabar con la teología de la prosperidad. Se nos ha vendido siempre, mis hermanos, que si estamos en Cristo y si estamos en Él, no nos pueden pasar cosas malas. Creemos y nos ha hecho creer, en cierta manera, que si yo estoy en Cristo no me puedo enfermar, si estoy en Cristo no se me puede morir un familiar, si estoy en Cristo no puedo pasar por circunstancias difíciles, no, todo es color de rosa, todo es hermoso. Pero noten ustedes que Salomón dice que eso no es así. Una misma cosa pasa a todos los hombres, un mismo suceso ocurre. Ahora, podemos pensar que es la muerte, sí, pero por extensión también, tanto el justo como el limpio, el bueno y el no limpio, el que sacrifica, es decir, el que era devoto y traía los sacrificios al altar en el templo, y al que no sacrifica, al bueno como al que peca, al que jura, como al que teme juramento, a todos les pasa una misma cosa. Es decir, mis hermanos, algo más que debemos añadir aquí. Nosotros no podemos medir el amor de Dios por las circunstancias. Porque Salomón claramente en su observación dice eso. A todos los hombres les pasa cosas iguales. No importa si usted lleva años en la iglesia, no importa si usted es una persona que ama realmente al Señor de corazón, con devoción, usted tiene que estar preparado porque Dios trata a los hombres igual, sin importar muchas veces que sean creyentes o no. Y esa es la historia que vemos en las Escrituras. Vemos a un piadoso Job que ama a sus hijos, que ora por ellos, ser tratado por Dios de una manera supremamente fuerte. Ustedes conocen la historia, mis hermanos. Y ninguna de las misericordias de Job, ni ninguna de la piedad de Job le libró de sufrir. Dios permite muchas veces, Dios permite que a los hombres, a todos les pase lo mismo, y ahí la incertidumbre. Y ahí lo que nos debe dar realmente consuelo. Señor, aunque tú puedas hacerme pasar cosas que también le pasan a los impíos, y hay una diferencia. Yo estoy en tus manos, tú me conoces, yo soy una de tus ovejas. Yo soy uno de los tuyos. Por eso, hermanos, no se fíen de las circunstancias. Como dice un famosísimo predicador, si midiéramos las circunstancias por el amor de Dios, por las circunstancias, Pablo sería el hombre más miserable y más odiado por Dios. Porque ustedes saben cuánto este hombre sufrió por amor de Cristo. Es más, cuando se convierte, ahí en Hechos 9, ya Pablo, el Señor le dice a Ananías, es que él no sabe todavía cuánto ha de sufrir por mi nombre. Pablo es un hombre de sufrimientos. Pablo es un hombre de aflicción. Y no por eso podemos decir nosotros que es odiado por Dios, todo lo contrario. Hermanos, aquí donde tenemos que recordar, hermanos, que la cruz
es la mayor muestra del amor divino, aunque las circunstancias sean muy adversas. Aunque usted nunca se pueda recuperar de una enfermedad. Aunque usted nunca pueda tener la familia que usted sueña, las relaciones humanas que usted quisiera tener. Aunque usted nunca llegue a tener las cosas materiales que usted quiere tener, aunque nunca las alcance. Hermano, hay esta certeza en un mundo lleno de incertidumbres. Dios te ama en Cristo, si estás en Él. Como diría Pablo en Romanos 8, del 31 al 35, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién intercede por nosotros? ¿Quién nos separará, escucha esto, del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por eso, hermanos, yo pienso que muchos hombres se llevarán una gran sorpresa al morir. Porque muchos, al final de sus días, creerán, bueno, yo viví una vida buena, yo fui un hombre moralmente bueno, fui un buen padre, les dejé algo a mis hijos para que cuando yo muera tengan con qué sobrevivir. Y ellos creen, hermanos, que las puertas del cielo después de la muerte están abiertas de par en par, pero se encontrarán con una terrible realidad y es despertar, o más bien abrir sus ojos en el infierno, si no estaban en Cristo. Eso es algo que no esperaban. Ellos asumían que Dios los aceptaba y los amaba porque las cosas se daban como ellos querían, sus planes ocurrían. Ellos confiaron en sus buenas obras, creían que Dios los amaba, pero serán tristemente sorprendidos. Serán como el rico de la historia de Rico y Lázaro. Yo no creo que el rico creía que iba a despertar en el infierno o que iba a abrir sus ojos en el infierno, ¿cierto? Pero tristemente terminó allí. Pensaba que iría al cielo. Él pensó que las puertas del cielo están abiertas. Al fin y al cabo, Dios me permitió hacer banquetes y me permitió disfrutar. Eso es que Dios me ama. Pero este hombre despertó en una circunstancia de miseria eterna. Tanto así que él deseó que sus familiares no fueran allí. Es tanto así, ustedes conocen la historia de Lucas. Él quería que alguien resucitara de los muertos y le dijera allí que el infierno es real. ¿Y cómo contesta Abraham? A Moisés y a los profetas tienen que los escuchen a ellos. Queridos amigos, no esperemos a después de la muerte para averiguar si Dios estaba en tu contra o a tu favor. La Escritura es muy clara. Si tú estás en Cristo, aunque las circunstancias no son las mejores, no son las favorables y nunca mejoren, eres amado por Dios y estás en las manos de aquel Salvador tierno que te ha amado ahora y te amará eternamente y para siempre. Hermanos, esa es la certeza que tenemos en este mundo. No sabemos qué será el mañana, pero sí sabemos que Dios nos ama, nos conoce. Aunque pasemos por circunstancias similares a los de los impíos, que no aseguran nada acerca del amor de Dios, no lo niegan. Hermanos, aferrémonos a eso. Si estás en Cristo, eres amado por Dios y Él te conoce, mis hermanos. Segundo, ¿cuál es la segunda certeza que debemos tener en un mundo lleno de incertidumbres? Es la certeza de la muerte y el pecado. Y qué bueno, hermanos, siempre es recordar la muerte, aquel cosa que nadie quiere escuchar, que nadie quiere oír, aquello de lo que no nos gusta, ¿cierto?, afrontar, pero que es una realidad que está allí presente. Versículo 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos y que también el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto van a los muertos. Miren las dos grandes certezas en un mundo lleno de incertidumbre. Hay pecado. La maldad está presente y Salomón dice que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez durante su vida. Y hay una cosa, hermanos, que nosotros podemos esperar que va a ocurrir en medio de la incertidumbre, y es que los hombres son malos. El pecado de los hombres va a estar allí presente. Salomón contrasta allí a los hombres
piadosos, religiosos en el buen sentido de la palabra, los que guardan sus mandamientos versus los impíos, los malos, los pecadores, los irreverentes hacia Dios. Y de nuevo Salomón refuerza su idea. A los ojos de Dios todos somos iguales como seres humanos frente al pecado y frente a la muerte. Ya dijimos que para los que son de Cristo, Dios está por ellos, y los que están fuera de Cristo, Dios está contra ellos. Unos están en la mano tierna del pastor de su alma, y otros caerán en las manos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que, hermanos, el pecado está allí, presente. El pecado está allí. Vamos a tener que enfrentar, hermanos, a hombres y mujeres que nos ofenderán, que pecarán contra nosotros. Hombres y mujeres, hermanos, de los que esperábamos las mejores cosas, pero nos han de traicionar, nos han de tratar de la peor manera. Vamos a tener que lidiar con el pecado de otros, el pecado de nuestros hijos, el pecado de nuestro cónyuge, hasta el último día, si el Señor lo permite así, en esta tierra. Y no solo eso, no solo pensemos en los demás. Tendré que lidiar con mi propio pecado hasta el final de mis días. Porque esto no solo se habla de otros. No es solo la maldad de los demás. Hay una certeza, mi hermano, y es que tú eres pecador y tú necesitas la obra santificadora del Señor para crecer a la imagen de Cristo. Por eso el verso 3 dice que este mal hay en todo lo que se hace debajo del sol. Salomón nos está mostrando la vida debajo del sol. La vida por encima del sol es otra cosa distinta, pero debajo del sol está la realidad. Y todos los hijos de los hombres somos pecadores. Ahora, ¿dónde ocurrió esto? Ya ustedes lo saben. En la caída. Allí cuando nuestros padres pecan, dice la Escritura que de ahí todos caímos con ellos, todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo hombre en la tierra, mis hermanos, Salomón lo va a decir aquí, que no haga el bien y nunca peque. Él va a decirlo en este libro. Hay hombres, hermanos, que no solamente hacen el mal. ¿Qué dice Salomón? Dice que ellos están llenos de insensatez en su corazón. Y aquí la insensatez en cierta manera se relaciona, escuche muy bien, con la celebración de la maldad. Un insensato es aquel que se deleita en la maldad, él ama la maldad, él se enorgullece de la maldad y se enorgullece en mostrársela a otros. Es decir, esta insensatez es un reflejo muy breve de Romanos capítulo 1. Hombres y mujeres entregados a una mente entenebrecida y un corazón totalmente endurecido. ¿Y eso qué nos muestra, hermanos? Que aún los mejores creyentes luchan con el pecado en su corazón. Y en ocasiones caen en él. Si hay algo que la Biblia nos muestra, hermanos, los santos de la Biblia no eran hombres perfectos sin pecado. Si hay algo que caracteriza los relatos bíblicos, es que se trate de presentar a los personajes como si fueran hombres y mujeres sin pecado. Dios no se toma el tiempo, ¿cierto? Ni la precaución, entre comillas, de decir, no, vamos a mostrar a David como un hombre perfecto. Vamos a mostrar a Salomón como un hombre perfecto, a Sansón como un hombre perfecto. No, la Biblia nos muestra a estos hombres de Dios que están en los cielos, según Hebreos 11, pero como hombres falibles y pecadores. Hermano, en cada iglesia de Cristo hay problemas. En cada iglesia de Cristo hay retos. Y hay cosas por mejorar. Hay pecados por abandonar y virtudes por cultivar. Aún hay deseos pecaminosos, aún hay pensamientos, intenciones y acciones que no son perfectas. Y escuche muy bien, no lo serán mientras vivamos en este mundo bajo el sol. No lo serán. No habrá vida cristiana perfecta, aunque usted quisiera tenerla. No existe perfeccionismo debajo del sol. No lo hay. Habrán peleas, habrán discusiones, habrán envidias, habrá egoísmo, habrá falta de devoción, habrá individualismo, y esto lo hay entre el pueblo de Dios, mis hermanos. Como dice Pablo en capítulo 7 de Romanos, y que el pastor Carlos estuvo exponiendo, ¿cierto?, en estos meses. Pablo nos muestra la realidad del corazón aún del creyente. Con su mente ama la ley de Dios, pero encuentro otra realidad en mis miembros. Una ley que se levanta, ¿cierto?, en contra de mi mente. Y aunque quisiera hacer muchas cosas buenas, termino haciendo lo malo. ¿Quién de nosotros no ha estado en esa posición? ¿Quién de los que están en este salón no se han sentido así? Quiero amar al Señor con todo mi ser, con todo mi corazón. Tengo la mejor disposición. Salgo del culto, escucho el sermón y digo, Señor, voy a andar de esta manera y me propongo. Pero al otro día simplemente, hermano, falla de una manera terrible. Eso nos recuerda, hermanos, la realidad del corazón, el pecado que hay ahí.
Hermano, el testimonio de las Escrituras nos dicen que aún en las iglesias apostólicas, que eran animadas y exhortadas a crecer en amor, también se habla allí acerca del perdonar. También se habla allí de pasar por alto las ofensas. Se habla también allí de crecer en el amor fraternal. A veces nosotros idealizamos las iglesias apostólicas y creemos que no hay ningún problema. Hermano, lea Primera de Corintios y usted se va a dar cuenta de todos los problemas y todos los estragos que el pecado causa en medio de los creyentes. Hermano, por todos los frentes, los cristianos son acechados por malos deseos y aunque son regenerados, todavía pecan. Aún se enojan, aún luchan por controlar sus impulsos, sus palabras, aún luchan con sus deseos pecaminosos, luchan por confiar más en Dios que en ellos mismos, luchan por glorificar a Dios en sus vidas, mientras se niegan a buscar la gloria propia. Aún los cristianos más maduros saben que sus vidas están lejos de ser lo que Dios demanda que ellos sean en las Escrituras. Todavía hay maldad en sus corazones. Y como diría John Flavel, puritano, ellos se lamentan por no tener un mejor corazón. Señor, dame un mejor corazón. Ellos se lamentan por no tener un amor mucho más fuerte por el Señor y por sus hermanos. Y saben que aún no son lo que deberían de ser. Ahora, si esta es la realidad, hermanos, entre nosotros, ay del impío, mis hermanos. Ay del impío que está entregado a sus propios deseos. Si esta lucha es cruel entre los creyentes y cruenta, ay del impío, ay de usted, mi amigo, que está entregado a los deseos de su corazón. Que está entregado a hacer lo que usted quiere, como quiere, cuando quiere. Ay de usted. Si para nosotros es así, si para nosotros es una lucha que, como dice el dicho, es con sangre, sudor y lágrimas, ¿qué hay de usted, mi querido amigo? Que vive entregado a los deleites, usted vive en los deseos de su carne, usted vive todos los días para llevar a cabo la voluntad de sus pensamientos y usted solo piensa, como dice la Biblia, de continuo en el mal. Ay de usted, mi querido amigo. Su vida está dedicada al mal. Desde el momento en que usted se levanta, mi amigo, hasta que usted se acuesta, todo lo que usted hace sin Cristo es pecaminoso. Todo. Ahora, ¿y qué pasa, Salomón? Después de eso que Salomón, ¿qué más dice? Hay una certeza en la maldad, pero hay una certeza más. Y Salomón dice que después de esto, los hombres ¿a dónde van? A los muertos. Los hombres mueren. Y esta es la certeza de las certezas en este mundo. No importa si somos cristianos o no, la muerte es universal. Todos moriremos. La muerte por la caída afectó a todos los hombres y a pesar de que a los cristianos se nos promete que la muerte no es más un enemigo, la muerte ya no es, como dicen los puritanos, el rey de los terrores, aún sigue siendo la muerte. Y aunque fue vencida por Cristo en la cruz y en la resurrección, también los cristianos estamos sujetos a ella. Por causa de la maldad que heredamos de Adán y Eva en Edén, estamos sujetos a la muerte, aún los cristianos, aún nosotros como creyentes. Por causa del pecado, todos los hombres sin distinción deben probar la muerte. Por eso esa idea de la teología de la prosperidad, usted es cristiano, no, usted va a morir cuando sea un anciano. Eso no es así tampoco. No es que los cristianos per se nos asegura una vida más larga. ¿Sí? Él dice, Salomón, en el capítulo 8, atrás, versículo 14, mira lo que él dice. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes suceden como si fueran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Esto es injusto y no hay forma de darle una explicación, hermanos. Hay cristianos, y ustedes lo han visto, en la flor de su juventud, amando al Señor, sirviendo al Señor, y de repente un accidente, un infarto fulminante, y se acabó la vida de ese hombre. Y vemos a otros impíos, como ya lo dije al principio, viviendo largos días, muriendo, siendo ancianos. Por eso Salomón nos lleva a pensar en lo incomprensible que es el obrar de Dios en este mundo. Pero a recordar, mis hermanos, que somos pecadores, lo seremos hasta el último día de nuestras vidas y luego nos espera la muerte. Ahora, la pregunta que uno se hace es, como Asaf, si la vida es así, entonces ¿de qué sirve hacer lo correcto? Es la pregunta que Asaf se hace en el Salmo 73. ¿De qué sirve hacer el bien si no somos tratados mejor que el impío? ¿De qué me sirve a mí, Señor, venir a la iglesia, aquí, servir, ser un miembro de esta iglesia, Señor, si no me va mejor que el impío? E incluso me espera la muerte al final igual que él.
Y todos nos hemos hecho esa pregunta alguna vez. Señor, ¿de qué sirve servirte? Como en Malaquías. El pueblo de Israel dice, esto es cansón, esto es harto. ¿De qué nos sirve a nosotros servir a Dios? Y Asaf dice eso. ¿De qué sirve? Soy bueno, me abstengo del mal, me abstengo de pecar, me abstengo de mis ojos, de mis lenguas, al final voy a morir. Hermanos, si no hay excepción, todos los hombres pecan y hay maldad en ellos y todos van a morir, entonces ¿qué sentido tiene la vida? Bueno, Salomón va a contestar eso en la última parte de este texto. Vamos finalmente a ver la certeza del hoy. En los versículos 4 al 6. Escuche muy bien. Aún hay esperanza. Mira esa palabra preciosa. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y si la vaina es así? Si la cosa es así, todos sufrimos del pecado y todos vamos a morir. Pero miren, Salomón, cómo termina la sección. Aún hay esperanza. Hay un dicho que dice que mientras haya esperanza, hay vida. O al revés, hay vida, hay esperanza. Y eso se aplica magistralmente en estos versículos. A pesar, hermanos, de esta primera incertidumbre, el trato de Dios sobre los hombres y sobre los cristianos, a pesar de la certeza del pecado y de la muerte, Salomón nos habla de la esperanza. Y es muy interesante porque si usted estudia Eclesiastés, esta es la primera vez que la palabra esperanza aparece en todo el libro. Salomón espera hasta el capítulo 9 para hablar de esperanza. O sea, nos ha desanimado 9 capítulos para luego decirnos, oye, pero hay esperanza. Hay esperanza, no todo es malo. Y a pesar de que la vida no tiene sentido desde la perspectiva humana, a pesar de que la vida está llena de injusticias, de incertidumbre, hermano, hay una esperanza. ¿Y sabe cuál es? La esperanza es que estamos vivos todavía. Esa es la esperanza. Mire lo que Salomón dice. Es mejor estar vivo que muerto. Es más, mire la expresión que Salomón va a usar. Dice que es mejor perro vivo que león muerto. Preciosa ese dicho. Y este dicho tiene que entenderse en el contexto de Salomón. Para nosotros los perros, ¿qué son? Animales adorables. ¿Cuántos aquí tienen perros? Y los aman, mira, ahí levantaron la mano. Y los aman, ¿cierto? Y los llevan a que les hagan grooming, o sea, que los peluqueen, los bañen, ¿cierto? Hoy los perros son animales casi que de culto, hermanos. Sí. Pero en el tiempo de Salomón no era así. Los perros eran vistos como animales carroñeros. No eran mascotas. Eran los que se comían los restos, incluso de personas, de basura. Como hoy vemos más o menos a los gallinazos, más o menos. Eran animales despreciables que comían desechos. En cambio, el león, ustedes saben, ¿cierto? Habían leones en el templo, ¿cierto? Estatuas de leones en el templo de Salomón. Y el león da esa imagen exuberante, simbolizan la fuerza y la valentía. Eran animales preciosos, nobles. Pero ¿cuál es el punto de Salomón? Escuche, es mejor ser despreciable, miserable y pecador y estar vivo que ser una persona ilustre pero muerta. Es mejor eso. Salomón nos dice que el que murió ya no siente, ya no sabe nada, no tiene recompensa. Y como vimos, somos olvidados. Es más, Salomón va a hablar esto en los primeros capítulos. Yo les pregunto a ustedes, dentro de 100 años, ¿quién se va a acordar de usted? ¿Ustedes saben quién es su tatarabuelo? ¿Ustedes lo saben? Probablemente algunos sí, pero la gran mayoría no. Porque hermanos, con la muerte viene el olvido. Y usted va a decir, no, pero yo me acuerdo de mi mamá y le pongo flores cada cierto tiempo. Sí, y cuando tú mueras, y vas a decir mis nietos, ok, y cuando mueran tus nietos, no, mis bisnietos, y ya después tu tumba simplemente va a ser un pedazo de piedra con letras borrosas. Nadie se va a acordar de ti ni de mí en 100 ni en 200 años. Nadie. Entonces Salomón nos muestra, y Salomón dice que su amor y sus pecados ya no están y ya dejan de ser parte de la vanidad del mundo. Con la muerte se acaba todo el lazo con este mundo bajo el sol. Se acaba la vanidad y se acaba todo lo que el hombre tenía aquí. Posesiones, familia, deleites, pero también se acaba el dolor, el pecado y el sufrimiento. Así que, ¿cuál es la esperanza, pastor? Que aún se está vivo, Salomón nos muestra, y se tiene oportunidad.
primero, ¿para qué? ¿Cuál es esa esperanza? Mire, Salomón lo dice. Porque los que viven, verso 5, saben que han de morir. Y ustedes dirán, pues eso es obvio, ¿no? Pues estoy vivo, sé que me voy a morir. Sí, pero hay dos formas de acercarnos a eso. Uno, como los que dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ah, vivamos, disfrutemos. Eso al fin y al cabo, de algo nos vamos a morir, ¿cierto? Comamos de todo, lo que nos atraviese, como sea, vamos a morir. Y está la otra, como los creyentes pensamos, que la muerte no será el gran escape de este mundo, sino que la muerte, como dicen algunos, es el día de la graduación para el cristiano. En ese día, hermanos, nos graduaremos de esta vida aquí en la tierra. Y en ese día esperamos con ansias. Y esa es mi esperanza, hermanos. Que podamos ver cara a cara a aquel del que tanto escuchamos y solamente nuestras mentes se imaginan cómo es. Que podamos ver el rostro de aquel del que tanto nuestros ministros nos hablaron, nos predicaron, cantamos acerca de él, de sus glorias, de su gracia, su misericordia. Y finalmente aquel día podamos verle cara a cara. Esa es mi esperanza, hermanos. Y no sé, espero que sea la suya. Hay dos maneras de afrontar la muerte. Una, sabiendo que vamos a morir, siendo plenamente conscientes de la muerte. Pero hermanos, mucha gente no se da cuenta del gran valor de estar consciente de la muerte. Mucha gente no mide la magnitud del hecho de que un día su vida se terminará, hermanos. ¿Cuántos les ha tomado la muerte por sorpresa? Nunca meditaron por un momento que hay un más allá después de la muerte. Mire, un día se acostaron una noche y nunca se levantaron más. No. Salieron de su casa pensando que iban a regresar y no regresaron, hermano. No regresaron. ¿Cuántos malgastan su vida ignorando que hay un día para morir, como dice Salomón? Eso Dios lo dice en el capítulo 3. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Hay tiempo de abrazar, hay tiempo de dejar de abrazar. Y Salomón va a decir eso, cómo Dios ha planeado la vida humana en temporadas. Y hay una temporada para vivir y hay una temporada para morir. Muchos, hermanos, no piensan en la eternidad, no piensan en qué será de ellos después de morir. Muchos viven como si tuviese asegurado para ellos muchos años de su vida. Joven que estás aquí en esta mañana, ¿cómo piensas tú acerca de la muerte? ¿La ves como algo que puede pasar? ¿Como algo que puede ocurrir? ¿Cómo la ves? Porque es una bendición, escuche lo que Salomón dice. Es una bendición estar consciente de que un día vamos a morir. No es para aterrarse, no es para llenarse de miedo si estamos en Cristo. Si estás en Cristo, es el día más aterrador para ti. Pero mira cómo muchos piensan, cómo muchos viven así. Viven por ahí malgastando su tiempo, no sabiendo que vivimos en una constante incertidumbre. No sabemos cuándo será nuestro día, no sabemos cuándo moriremos. Pero Salomón nos dice que si estás vivo y estás consciente de la muerte, aún hay esperanza para parar por un momento y considerar esta vida y su sinsentido y para poder hallar el sentido de la vida en Cristo, mis queridos amigos. Tú puedes parar en este momento y decir, oiga, sí, me voy a morir un día. ¿Y qué va a ser de mí cuando muera? ¿Qué va a ser de mi alma? ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde pasaré el resto de la eternidad? Salomón va a decir también en este libro algo que tristemente cuando yo lo prediqué en mi iglesia me malentendieron. Salomón dice que es mejor la casa del luto, el día del luto, y la casa del funeral que el día de la fiesta. ¿Y saben por qué es bueno ir a los funerales, hermanos? Porque los funerales nos hacen recordar que un día nosotros vamos a estar ahí acostados en ese cajón. Un día nosotros vamos a estar ahí. Y por eso Salomón dice, es mejor el día del luto y es mejor la casa del funeral. Alguien decía, malentendiéndome, o sea que el pastor quiere que nos muramos. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo, hermano, es lo que la Biblia plantea. Muchas veces es bueno ir a un funeral. Jóvenes, es bueno a veces ir a un funeral. Porque al ver esa persona allí, eso nos hace pensar acerca de nosotros, de nuestra eternidad, de nuestra vida aquí. Si puedes pensar en qué será de ti, si puedes considerar que aún tienes tiempo para afrontar la muerte de la mejor manera, hay esperanza. Ahora, ¿esperanza para qué? Sigo andando.
Esperanza de poder afrontar el momento de la muerte de la mejor manera. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo podemos prepararnos realmente para el momento de la muerte? Querido amigo, si estás aquí en este día, no es porque haya sido por azar. Tú estás aquí para escuchar esto. ¿Cómo puedes afrontar el mejor momento, de mejor manera la muerte? Haciendo las paces con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Es la mejor manera de afrontar la muerte. Buscando el perdón de los pecados que solo se halla en Cristo. Es reconociendo la vanidad de este mundo, el hartazgo que este mundo produce y el sinsentido que hace que la vida sin Dios sea una vida en la que no se puede hallar satisfacción. No se puede hallar satisfacción. Teniendo la certeza de que si voy a Cristo en arrepentimiento y poniendo toda mi confianza en Él, seré perdonado y cuando venga el momento de la muerte podré irme tranquilo, sabiendo que no tendré más nada que ver con la vida bajo el sol, sino que me espera el gozo de la vida por encima del sol. Podré decir con confianza lo que dice Apocalipsis 14:13. Oí una voz que del cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Se puede decir de ti que serás bienaventurado? ¿Se puede decir de ti que realmente tienes esta certeza y seguridad y esperanza? Si estás vivo, mi querido amigo, aún tienes esperanza de arreglar tu relación con Dios, aún tienes esperanza de vivir para algo más grande que las cosas de este mundo. O quizás alguno de los que están aquí y alguna vez profesaron fe, pero están lejos de Dios en este momento. No creas la mentira de que tendrás tiempo para después. No sabes qué será de ti. Si estás frío, si estás endurecido, si estás lejos de Dios, hay esperanza para que restaures tu relación con Dios, mi querido hermano. Si estás frío, si estás apartado, si estás lejos. Si solo vienes a la iglesia, pero no tienes una vida espiritual real, aún estás a tiempo, todavía mientras vivas, de volver a Dios. Dice Santiago, volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Qué preciosa promesa. Y hablo para los que son creyentes, pero están apartados, están fríos. Dice Spurgeon, Dios está cerca y por tanto la esperanza está cerca. Querido hermano que está lejos, en frío, endurecido, religioso, ya no sientes alegría, ya no sientes gozo venir aquí, ya no sientes eso que sentías antes, ya no tienes esa expectativa que tenías antes. Dios está cerca y por tanto la esperanza está cerca. No cometas el error del hombre que pensó que tenía el futuro en sus manos. Ahí en Lucas, capítulo 12, verso 20. ¿Recuerdan? Un hombre que edifica granero y no tiene más a dónde meter todas las ganancias, todo lo que el grano le produce, todo esto, y dice, voy a hacer graneros aún más grandes. ¿Recuerdan? Y este hombre solo busca ese remodelar, guarda sus riquezas y las amontona en un granero. Y Jesús aparece, o Dios aparece en la noche y le dice, necio, en esta misma noche que te quitarán la vida y todo lo que posees, ¿quién se quedará con eso? ¿Qué será de eso? Quizás estás viviendo para las cosas de este mundo. Y vives para acumular, vives para amontonar y amontonar. ¿Y qué tal que el Señor esta noche te diga necio? Vienen por tu vida. Y todo lo que tienes, ¿quién se quedará con eso? ¿Saben ustedes algo interesante que Salomón presenta en este libro? Él dice más atrás, en los capítulos anteriores, que los padres se matan trabajando y los hijos desperdician todo. Y las cosas que los padres lograron, extraños se quedan con ellas. Es muy interesante cómo Salomón presenta esa realidad. Y quizás esa es tu realidad. Estás afanando y dejas a Dios a un lado porque hay que ganar dinero, hay que producir. Ahora está bien trabajar. Pero el problema es que tenemos una certeza y es la muerte. Y otra certeza y es el hoy. Así que estás vivo, estás oyendo este mensaje. Dios está hablando por su palabra para que abandones la necedad y toda esperanza en lo que este mundo ofrece y pienses que la muerte te espera. Hay una certeza, mi querido hermano, mi querido amigo, y es el ahora, no es el mañana, no es la próxima semana.
Si sabes que tienes que estar a cuentas con Dios, querido amigo, hazlo ahora mismo. El mañana es incierto. Estás vivo aquí y ahora. No lo sabes mañana. Tienes esperanza en este preciso momento. No postergues más el venir a Cristo. Ven ahora, porque no tienes mañana. No lo sabes. El hoy y el ahora es nuestro. El mañana pertenece a Dios. ¿Qué tenemos en nuestras manos? El hoy, el ahora. Ven a Cristo. Hermano, quiero insistir en esto. En los que están fríos, están endurecidos, están lejos de Dios. Solo tienes el hoy y el ahora para volver a disfrutar de esa preciosa comunión, ese precioso gozo que produce el caminar con Dios de cerca. No esperes la otra semana. No esperes mañana. No esperes después. Como dice Hebreos 3:14. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, y la estás oyendo hoy, no endurezcas tu corazón. Ven a Él. No vengas después. No mañana. No la otra semana. No el otro año. Es que 2025, ahí en enero, voy a empezar con toda. No sabes qué va a pasar mañana. No sabes qué va a pasar esta tarde. No tienes ni idea. Quiero concluir con 3 ideas, hermanos. 1. 3 cosas que el texto nos enseñó. 1. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres. Y cuánto necesitamos no solo recordarnos estas verdades, sino hacerlos firmes convicciones en nuestro corazón. Acéptalo. Vives en un mundo lleno de incertidumbres. Pero, como ya vimos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner tu confianza en la omnisciencia de Dios? ¿En el hecho de saber y gozarte que estás en la mano de Cristo? ¿De que Él te conoce y tú lo conoces? ¿Y que eso es más que suficiente para poder afrontar la incertidumbre? ¿Cómo piensas acerca del pecado y de la muerte? ¿Aprovecharás que Dios te sigue dando vida para seguir confiando en Él? Trae todas las incertidumbres a Cristo, confíaselas, pon tu confianza en Él. Él hará lo mejor por nosotros. Si estás en Cristo, hermano, Él te conoce y tu vida no puede estar en mejores manos que en las de Cristo. Él es sabio. Él sabe lo que hace. Pero por el contrario, mi querido amigo, si persistes igual en tu necedad, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Segundo, debemos contentarnos de que Dios conoce lo que nosotros no conocemos, y es el futuro. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, aunque vivimos en una constante incertidumbre. Debemos alegrarnos de saber que estamos en las manos de un Dios sabio. Y aunque no comprendamos la providencia, porque es misteriosa, y trata a los hombres por igual, recuerden eso, podemos confiar en Dios. No trates de interpretar el amor de Dios por las circunstancias, por las tuyas, y menos por la de los demás. No te atrevas a hacer lo que hicieron los amigos de Job, que tratando de explicarle lo que le pasaba a Job, cada vez que hablaban con su boca más y más pecaban, tratando de entender lo que solo Dios comprende. No le digas a los demás, eso te pasa porque es que usted está ahí. Bueno, tú no sabes. O como pasaba en el carismatismo. Es que eso le pasa porque usted tiene por ahí un pecadillo escondido. Y eso le decían los amigos a Job. Hermano, no podemos interpretar el amor de Dios por las circunstancias. No podemos medir el amor de Dios por su providencia. No podemos concluir que Dios nos odia porque permite sufrimiento en nuestras vidas, pero tampoco que Dios ama a los hombres porque les va bien o porque a alguien le va de mejor manera que a nosotros. No se confíen de aquellos que viven como quieren y que Dios no les ha tratado con justicia. Dios es misericordioso y su bondad es para guiarles al arrepentimiento, como diría Romanos. Y por último, somos tratados muchísimo mejor de lo que merecemos, aún sabiendo que somos pecadores y aún aunque Dios sabe que somos pecadores. Hermanos, Dios no se cansa de hacernos ser bien a pesar de nuestro pecado. Reconozcamos que vivimos en un mundo lleno de incertidumbres y que solo la misericordia y el amor de Dios nos sostienen, a pesar de que no sabemos qué es el mañana. Y recuerda, lo único fijo que tienes es el ahora, es el hoy, no mañana, no pasado mañana,
no el otro año, es el hoy. Amigo, no esperes hasta que el día de tu muerte llegue para averiguar si Dios está en tu favor o está en tu contra. Puedes saber ahora, por medio de las Escrituras, que revelan la voluntad de Dios. Amigo, no dejes la incertidumbre frente a este tema. Asegúrate que Dios te ama, asegúrate que realmente estás en Cristo. No asumas que conoces a Dios. No asumas que Él está de tu lado porque vives bien, porque no sufres mucho. No asumas eso. No dejes eso ahí. Asegúrate que realmente eres amado por Dios. ¿Cómo lo puedes saber? Haz las paces con Cristo Jesús. Ven a Él ahora en arrepentimiento y fe. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque vivimos en un mundo lleno de incertidumbres. No sabemos, Señor. No conocemos nada. No hay nada bajo control. No tenemos nada en nuestras manos, Señor. Pero podemos confiar en estas verdades. Podemos confiar que lo que tu palabra dice es verdad, Señor. Para los que estamos en Cristo, Señor, nuestras vidas no pueden estar en mejores manos que las de aquel que sangraron por nosotros, Señor. Y son las de Cristo Jesús. Señor, sabemos que somos pecadores y lo seremos hasta el final de nuestros días. Y luego nos espera la muerte, Señor. Pero aún hay esperanza. Gracias por mostrarnos y hablarnos a nuestro corazón, hacernos conscientes de que un día moriremos, Señor. Pon esto en nuestro corazón, pon esto como una certidumbre profunda en nuestro corazón. Que los que están aquí ninguno olvide que un día ha de morir. Y eso es una gran ventaja, y eso es una gran bendición de ti, Señor. Saber y entender y aceptar que un día vamos a morir. Y es preferible, Señor, ser un pecador. Y es preferible, Señor, ser alguien despreciable, pero tener esperanza en Cristo aquí estando vivos, que haber sido una persona noble y una persona célebre sin Cristo y haber muerto. Señor, ayuda a aquellos que están aquí, que no te conocen. Que tu palabra, Señor, hable a su corazón. Que tu palabra les haga ver la realidad, Señor, de su vida. Y que ellos, Señor, vengan a Cristo. También te ruego por mis hermanos, Señor, para que ellos puedan tener ánimo en medio de un mundo lleno de incertidumbres. Probablemente se hacen esas preguntas. No sé qué será de mí, no sé qué pasará en el mañana, pero pueden confiar, Señor, en ti. Pueden confiar que su vida no está en un mejor lugar que en tus manos. Y Señor, ayúdanos a poder recordar, oh Dios, que si tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos, Señor, en esta vida y en la venidera. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Mis hermanos, vamos a prepararnos.